agradeceros vuestra presencia aquí hoy en esta convocatoria de comisiones obreras. Como veis en la mesa, hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros al secretario regional de las comisiones obreras, Paco de la Rosa, y a la secretaria de la Federación de Sanidad Regional, Chelo Cuadra. El objeto de esta convocatoria era situar la posición del sindicato de las comisiones obreras dentro del sector de residencias privadas y de centro de mayores y exponer las reivindicaciones que el sindicato va a mantener, que ha venido manteniendo hasta ahora y que en el futuro, de cara a un proceso electoral que se va a producir en el sector también en las próximas fechas, vamos a llevar como hoja de ruta. Por eso también, dentro de la visita aquí a Valdepeñas, aparte de otras cuestiones, estaremos a lo largo de la mañana con las delegadas de una de las residencias de mayores más importantes de aquí de la localidad, la residencia Monteval, para dejar claros los criterios, como os decía, que el sindicato va a seguir en la defensa de los derechos laborales. Es el momento, además, un momento muy importante y clave en la vida de todos los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia, del país en general, pero me voy a situar en la provincia. Es el momento de empezar a recuperar los derechos que se han perdido con el pretexto de la crisis que nos arrebataron en su día, y creo que es el momento de tener claro que la única forma, el único camino de recuperar esos derechos es la organización de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso, no solo en este sector, sino en todos, animamos a los trabajadores y a las trabajadoras a que se organicen, a que se afilien al sindicato, a que estén todos unidos para recuperar esos derechos. Y nosotros no podemos hacer más que ofrecerles esa herramienta que es el sindicato para hacerlo. Está en sus manos, está en las manos de todos los trabajadores el conseguir recuperar esos derechos que se han perdido durante este tiempo. Bien, el hacer hoy, el contar hoy tanto con José Manuel como con Paco, pues se enmarca dentro de un programa de visitas que el sindicato viene realizando desde hace ya tiempo, sobre todo desde que Paco es secretario regional. Y yo quería que esta visita además coincidiese en un periodo como es el periodo electoral. Vamos a elegir 5 delegadas de personal, delegadas, es decir, todas van a ser mujeres, en un centro tan importante, en un yacimiento de empleo tan importante para las mujeres como es el sector sociosanitario, y en un centro que pasa muy desapercibido dentro de, a lo mejor, la actividad empresarial de Valdepeñas, pero que es un sector que no solamente en Valdepeñas, sino que en muchos pueblos de localidades medianas o pequeñas es un importante yacimiento de empleo. Las residencias de mayores, sabéis que se están extendiendo por muchas localidades de nuestro entorno, y suponen una importante fuente de empleo además estable, que es también un elemento muy importante dentro de nuestro sector. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que no siempre las condiciones de trabajo son las que a nosotros y a nosotras nos gustaría tener. Hace poco que se ha firmado el convenio de la dependencia, el convenio estatal de la dependencia, que es el que se aplica mayoritariamente a los trabajadores y trabajadoras del sector, después de unas duras negociaciones que se venían prolongando ya durante 3 años y medio, con una patronal muy dividida y con una ausencia total de ganas de negociar, y ello nos ha llevado a cerrar un convenio por fin, con el fin de abrir una nueva negociación más pronto que tarde. Queremos ya empezar a la vuelta de las vacaciones, a la vuelta del periodo estival, con el fin de conseguir un reto importantísimo dentro de este convenio, que es el de dar cumplimiento a uno de los acuerdos del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que es el de conseguir los salarios mínimos de 14.000 euros al año. Dentro del convenio hay categorías, como es la categoría de limpiadora y de gerocultora, que son las categorías más importantes dentro del sector,
que no superan esos 14.000 euros al año y que, por lo tanto, es un reto fundamental que queremos conseguir con la nueva negociación, además de otros retos que no forman parte del convenio directamente, pero que sí forman parte de la normativa que rige en estas residencias y que ahora Paco, si eso os comentará. Y digo que queríamos venir aquí en un periodo electoral porque para nosotros, para que se mantengan y se mejoren las condiciones laborales del sector, de este sector en concreto y del resto de sectores, es importantísimo que contemos con una representación sindical. Este centro es para nosotros una referencia importantísima, no solamente por el número de trabajadores que prestan la asistencia a las personas mayores, sino por la alta sindicalización que existe en este centro y que nos permite mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Por desgracia, esto no es una tónica general. Tenemos muchas residencias que no están sindicalizadas y allí nos resulta mucho más dificultoso, primero, enterarnos de si realmente se cumple o no el convenio y, segundo, de dar cobertura sindical a esos colectivos. Por eso también animamos a que las nuevas residencias que se están abriendo o las antiguas que no tienen representación sindical, pues que se animen a dar el paso de sindicarse, de hacer elecciones sindicales, porque eso nos va a permitir a nosotros ir a los centros y defender, primero, el cumplimiento del convenio, que es el convenio de la dependencia, que no siempre se cumple porque no siempre se conoce, entre otras cosas, y segundo, mejorar las condiciones de número de personas y de número de profesionales mínimos que deben tener los centros, que se rigen por una normativa regional. Por último, nos preocupa mucho la rotación de profesionales que tenemos que se están yendo al sector sanitario público. De un tiempo a esta parte, pues alrededor de un par de años o 3, en el que las bolsas del trabajo del sector sanitario público, en el que las oposiciones se están volviendo otra vez a convocar con un ritmo más o menos habitual, estamos viendo que hay un gran número de trabajadoras que, con la titulación que se requiere, están pasando a trabajar en el sector público, que les ofrece muchas mejores garantías de futuro y muchas mejoras de condiciones laborales en general. Nos preocupa porque es algo que debemos afrontar conjuntamente desde el ámbito sindical, desde el ámbito de la Administración regional y, sobre todo, desde el ámbito empresarial. Ya es hora, por fin, de que los empresarios se den cuenta de que los trabajadores, de que las trabajadoras del sector merecen mejores condiciones laborales y esperamos que ese empujón que pretende darse al desarrollo de la ley de la dependencia repercuta directamente en las mejoras retributivas de las trabajadoras y de los trabajadores del sector. De una estrategia que hemos diseñado en el ámbito regional de las comisiones obreras. Tengo que decir que es la primera vez que visito esta localidad y tengo que decir que estoy muy gratamente sorprendido de ver el magnífico potencial que puede tener y que debe tener Valdepeñas para el futuro crecimiento de la economía en Castilla-La Mancha. Creo que Chelo no se equivocaba cuando me sugería que es una de las plazas que teníamos que visitar y a la que teníamos que atender y que cuidar, porque, insisto, dentro del orden de importancia que pueden tener las localidades, creo que Valdepeñas debe, al menos para comisiones obreras, ocupar un espacio privilegiado por el potencial de crecimiento, porque seguramente entre esos nichos de empleo que podríamos encontrar en Castilla-La Mancha, en Valdepeñas, con las industrias agroalimentarias, con ese viñedo europeo que tenemos radicado en la zona, en la comarca, creo que seguramente debería ser uno de los sitios en los que todos los que tenemos algo que ver y que opinar y que decir en la economía deberíamos marcar nuestros esfuerzos. Por lo tanto, desde aquí ya lanzo ese órdago a la propia patronal
y también a las administraciones para que empecemos a trabajar de manera decidida en buscar ese potencial que tiene Valdepeñas y su comarca para el crecimiento económico y para la mejora de las condiciones laborales de la gente. Porque creo que estamos en uno de esos puntos históricos en los que creo que hay que estar a la altura de las circunstancias. Comisiones Obreras aspira al menos a estar a la altura de las circunstancias que corren. Estamos en un momento en el que tenemos que decidir definitivamente cuál es el modelo sociolaboral por el que quiere apostar este país, por el que quiere apostar esta comunidad autónoma. El deterioro de las condiciones de vida de las personas en Castilla-La Mancha ha sido brutal. La ambición desmedida de una patronal torpe y mezquina, junto con una alianza natural con los diferentes gobiernos del Partido Popular, han convertido esta región en un erial desde el punto de vista de los derechos laborales. Los ejemplos, como los que denunciaba Chelo, son palmarios. La prestación de un servicio esencial, como es la atención a nuestros mayores, nunca puede ser un foco de precariedad ni un foco de explotación. Y eso es en lo que se convirtió en los últimos 10 años este tipo de servicios, donde ni había calidad de servicio para los usuarios que recibían esa prestación, ni por supuesto había condiciones dignas para las trabajadoras, que son mujeres casi todas, condiciones de dignidad, digo, para el desempeño de esas funciones. Y este es el momento de cambiar esas cosas. Tenemos una comunidad autónoma que crece por encima del 3%. Es más que evidente que Castilla-La Mancha produce más bienes y servicios que antes de la crisis. Por lo tanto, es más que evidente que los beneficios empresariales son mucho más saludables de los que teníamos en los albores del año 2007. Y eso se tiene que traducir sí o sí en una mejora de condiciones de vida para las personas. No puede ser que seamos uno de los últimos países en respeto de los derechos esenciales de los trabajadores de los países punteros de la Unión Europea. No puede ser que pretendamos ser motor económico de Europa y que eso tenga que ser a costa de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Por eso, el sindicalismo de cercanía, por eso volver a recuperar la esencia de clase. Hay quienes les han metido en la médula en los últimos años que ya no existe la clase obrera o la clase trabajadora, que lo que hay son colectivos profesionales o corporativos que se defienden a sí mismos, o incluso que hay tendencias a la individualización de la pelea por los derechos. Los trabajadores tenemos muy poco que ganar si peleamos de manera individual por recuperar los derechos arrebatados. Es más, estaremos al albur de las pretensiones empresariales. Seremos, como así ocurre en muchos sectores, esclavos de nuevo de nuestro trabajo. Pensar que en Castilla-La Mancha sí o sí entre el 90 y el 95% de los contratos que se realizan son precarios y mal remunerados es pensar en un futuro muy negro para los trabajadores y para las trabajadoras de Castilla-La Mancha. Pensar que tenemos firmado muy recientemente un acuerdo sobre negociación colectiva estatal donde se habla con toda claridad de recuperación de poder adquisitivo y que tengamos una patronal regional que o está muda o plantea en sus diferentes provincias, como por ejemplo es el caso de Ciudad Real, subidas salariales que en el mejor de los casos no llegan al 1%, no es que sea una tomadura de pelo, creo que es una insensatez patronal. Y frente a la insensatez patronal tiene que haber cordura sindical. Y la cordura sindical se articula a través de la movilización, de la cercanía y del concepto, de la recuperación del concepto de clase. Nosotros tendremos que articular una negociación colectiva para el año 2019 donde los trabajadores deben reclamar recuperación salarial sí o sí y condiciones laborales sí o sí. En Castilla-La Mancha o hay estabilidad en el empleo y salarios dignos o los trabajadores y los ciudadanos que coinciden plenamente de Castilla-La Mancha estaremos condenadas a vivir en la más absoluta de las pobrezas. Os decía al principio que estamos en un punto de inflexión donde se va a decidir cuál es el modelo sociolaboral
de los próximos 20 o 25 años. Pues bien, este tren no va a pasar dos veces. O nos subimos al tren del progreso, de la modernidad y de la equidad social, o seguramente estaremos condenados a formar parte de un conjunto de ciudadanos de la Unión Europea que ya renunciaron a sus derechos. Hay muchos países que están a la cola precisamente porque no se ha dado dignidad al trabajo y a las condiciones laborales del trabajo que se realiza en los diferentes sectores. No hemos empezado aquí, pero sí es uno de los primeros sitios en los que hemos querido dar esa imagen de unidad. Para nosotros, visitar esta empresa, que por cierto es una de las empresas más grandes dedicadas a la atención de mayores, no solo de la comarca o de la provincia, sino de Castilla-La Mancha, donde lamentablemente hay menos trabajadores adscritos al sector porque ha habido algún tipo de privatizaciones, es el modelo que tenemos que apuntar. Aquí las condiciones no están mal, se pueden mejorar, pero sí queremos que el conjunto de las empresas de este sector tengan dignidad, porque desgraciadamente hay muchas donde todavía hay demasiada explotación al trabajo que desempeña. Y lo que es peor, eso deviene en una nefasta atención a nuestros mayores. Pensar que nuestros mayores no son una prioridad para los que nos gobiernan o para los empresarios que regulan las condiciones de vida de estas personas, desde luego es muy preocupante. Si no nos preocupamos por nuestros mayores es porque hay esencias de la convivencia cívica que se están empezando a perder. No son los intereses económicos los que tienen que mover las residencias de mayores, ni las públicas ni las privadas. El que quiera ganar dinero y solo ganar dinero con todo esto, más vale que se dedique a otra cosa, porque esto es atención a personas. Y cuando se habla de atención a las personas, la prioridad no ha de ser la económica, sino la de calidad del servicio que se presta. Bueno, pues Comisiones Obreras, en el sector sociosanitario, pero en general en el conjunto de las organizaciones que la integran, va a ser eso en lo que va a redoblar esfuerzos en el año 2018-2019. El curso que empezaba en los primeros días del mes de septiembre, en los que estamos, tiene ese objetivo, tenemos ese objetivo, recuperar los derechos, recuperar la dignidad y favorecer que ese crecimiento económico tenga un reparto lo más equilibrado posible entre esa dicotomía clásica que es capital-trabajo. No puede ser solo el capital el que obtenga todo el beneficio del rendimiento laboral. Los trabajadores tienen que recibir justamente el reparto justo cuando hay dividendos a repartir. Cuando ha habido recortes que hacer, también es claro que son los trabajadores los únicos que han pagado esos recortes. Y por último, en relación a este sector, pues un llamamiento a la Administración. Lo que hizo la señora Cospedal en su gobierno fue directamente cambiar las ratios de las residencias, hacer que fuera legal, con comillas o sin ellas, que hubiera mucho menos personal para atender a las personas, que no se cumplieran con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, que no se respetaran las condiciones básicas de derechos del trabajo de las mujeres que, insisto, fundamentalmente trabajan en este sector. Se permite que, por ejemplo, se pueda hacer externalizaciones de un servicio que no hacen sino deteriorar las condiciones laborales de las que desempeñan esos servicios externalizados. Nosotros, con cualquier modelo, sea el modelo alemán, sea el modelo íntegramente público o privado, vamos a pelear porque, en cualquier caso, haya dignidad para los usuarios que reciben el servicio, además haya unas condiciones también asequibles para que nuestros mayores o nuestras personas con especiales dificultades de movilidad puedan acudir a estos centros sin necesidad de arruinarse ellos y sus familias. Y también vamos a reclamar, por supuesto, que esa calidad de servicio vaya acompañada con unas condiciones de trabajo dignas, independientemente, insisto, de que sean trabajadores públicos o privados. Porque cuando decía Chelo, es que hay un trasvase de las empresas privadas, de los trabajadores a las empresas públicas, es más que evidente por qué ocurre esto. Ocurre esto porque en las empresas públicas normalmente las condiciones son más dignas que en el resto de empresas privadas. Bueno, pues yo creo que hay que aspirar a que la dignidad
no tenga distingos entre si la empresa es pública o privada. Hoy empezamos con esta batalla, llevamos unos cuantos años con ella y seguiremos seguramente unos cuantos más. Ojalá sean pocos, porque pronto seamos capaces de concitar el mayor número de voluntades, porque esto, como os decía, se consigue desde lo colectivo. La magia del sindicato pasa porque las personas sean conscientes de que juntos somos mucho más fuertes para hacer cosas, y en esas es en las que estamos, porque o lo hacemos todos juntos o si no va a ser muy difícil recuperarse de la situación en la que estamos.